Pues vienen ustedes en contra de Sánchez, en contra del fiscal general del Estado, del fiscal del Tribunal Supremo, en contra de todos ellos, que han quedado en evidencia y desautorizados. La Junta de Fiscales del Supremo, de forma mayoritaria, de forma, abrumadora, por mayoría abrumadora, 12 de 15, fíjense ustedes, 12 fiscales de 15, sí consideran que lo que pasó en Cataluña fue terrorismo. Hay indicios para seguir investigando por terrorismo lo que ocurrió en Cataluña. Y 11 de esos 15 fiscales consideran que Puigdemont debe ser investigado e imputado por terrorismo. Esa es la realidad. Marco Chiesa, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Efectivamente, una reunión que se ha producido esta mañana, que ha durado más de 4 horas y en la que ha habido bastante tensión. Queda desautorizado el informe de Álvaro Redondo, queda derrotada la Fiscalía General del Estado y también la tesis de Pedro Sánchez. Los fiscales del Supremo creen que hay motivos sobrados para investigar la causa de Tsunami por terrorismo. 12-4. Y de estos 12, 11 de ellos, que oficialmente hoy pasan a formar parte de la fachosfera, consideran que hay indicios de que Puigdemont y también Rubén Wagensberg, el diputado de Esquerra huido a Suiza, estaban detrás, entre otros, de la organización. A partir de ahora, la teniente fiscal María Ángeles Conde, número 2 del fiscal general del Gobierno, asumirá la nueva ponencia que se enviará al Tribunal Supremo. Y como la votación de la que les acabamos de hablar no es vinculante, la fiscal podría inclinarse por el mismo punto de vista que el fiscal del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo, es decir, en contra del criterio de la mayoría de fiscales y negar así indicios de terrorismo, seguramente bajo la influencia del fiscal general no idóneo, García Ortiz. Antonio. Por cierto, García Ortiz ha sido pillado, quedado en evidencia y pillado infraganti, porque dice que no había 2 informes por parte del fiscal del Tribunal Supremo, a propósito de uno a favor, otro en contra, ya se ha investigado por terrorismo, pero el periódico El Mundo pues le ha dejado con el trasero al aire, así lo podemos decir. ¿García Ortiz mintió a El Mundo entonces? Tiene toda la pinta, o sea, gracias al Mundo lo hemos podido comprobar. Álvaro Redondo, que en 72 horas, se acordarán, y tras reunirse con el fiscal general García Ortiz, dejó misteriosamente de ver indicios de terrorismo, lo contamos ayer. Pues bien, hoy El Mundo publica los 2 informes. Este es el informe del día 26, cuando todavía veía terrorismo, Álvaro Redondo. Y este es el informe del día 30, el definitivo. Como ven, ambos informes llevan el sello de la Fiscalía. Ambos informes tienen el mismo diseño, el mismo membrete, la misma firma. Así que el fiscal general engañó al Mundo cuando les dijo que el primero era solo un borrador. Yo no sé ustedes, pero esto no tiene pinta de borrador, tiene pinta de ser un documento procesal exactamente igual que el otro. Reacciones del Gobierno. Pilar Alegría recuerda que la decisión final depende de la Fiscalía General. Bolaños dice que respeta la decisión y ojo a la respuesta de Margarita Robles. Nuestro respeto a los criterios jurídicos que hoy se han expuesto en esta Junta de Fiscales, al igual que respetaremos la decisión final que adopte el Ministerio Fiscal. Desde el Gobierno lo que vamos a hacer es respetar cualquier decisión que tome el Ministerio Fiscal y cualquier decisión, por supuesto, que tomen los tribunales. Hay que dejar que cada organismo dé su opinión, la Junta de Fiscales ha dado su opinión, los jueces hacen su trabajo y luego lo importante es que el Poder Legislativo es el que dicta las leyes y esas leyes pues obligan a todos, a los jueces, a los fiscales. Obligan también a los jueces, decía Margarita Robles. Y el PP valora la imparcialidad de los fiscales que no se han dejado influir por el Gobierno. Esto decía Cuca Gamarra. Lo que hay que valorar es la imparcialidad de la Junta de Fiscales, que no se somete a ningún tipo de presión por parte del presidente del Gobierno. Que le exigimos al Gobierno es que respete, sí, las resoluciones y las de la propia Junta de Fiscales y que no les presione como ha hecho en el día de hoy, recordándoles que será el fiscal general del Estado quien diga cómo se tiene que calificar. Pues el Partido Popular lo tiene claro. Vamos a ver qué decide la teniente fiscal, Antonio. En cualquier caso tampoco será vinculante, vamos a recordarlo, Marco. Toda vez depende, que claro. Será la Sala Segunda del Supremo la que decida, los jueces de esa sala, la que decida si debe ser investigado Puigdemont como aforado, y también este diputado que se a Suiza, huyó a Suiza, deben ser investigados por terrorismo. Con independencia de lo que diga ahora ya la Fiscalía. Pero en cualquier caso, hombre, que mayoritaria y de forma abrumadora los fiscales hayan considerado que sí hay indicios de que
deben ser investigados por terrorismo, pues nos imaginamos, suponemos, que desde el punto de vista jurídico los jueces de esa sala pues serán sensibles a lo que mayoritariamente creen los fiscales, no lo que cree el fiscal del gobierno. Bueno, en cualquier caso todo esto complica evidentemente, ¿no? De momento complica la amnistía de Puigdemont, del prófugo, del delincuente. Bueno, si se acaba confirmando, Antonio, que sí que hubo terrorismo, eso perjudicaría la vuelta de Puigdemont a España, si es que ese terrorismo vulneró los derechos humanos, porque podría quedar fuera de la amnistía. Una amnistía que, por cierto, vuelve a estar en manos de la Comisión de Justicia, que tiene hasta el 21 de febrero, con 15 días de posible prórroga, para emitir un nuevo dictamen para que la norma vuelva al Congreso de los Diputados por segunda vez. Y para acabar, vean lo que ha dicho la diputada de Esquerra, Teresa Jordà. La amnistía es urgente por este motivo que van a oír. La ley de amnistía significa muchas cosas, no solo acabar con una parte de la represión de unos hechos concretos, sino poner la luz verde ya para empezar la segunda fase de negociación del conflicto político. A nosotros lo que nos importa es que la ley de amnistía se apruebe ya. Lo que no vamos a hacer es que nos entretengan con otras leyes. Decía, la amnistía solo sirve para terminar con la primera fase y arrancar ya la segunda fase de la resolución del conflicto político, es decir, el referéndum, Antonio. El referéndum. Bueno, tengo por allá a don Fernando Portillo, magistrado y presidente del Foro Judicial Independiente. Don Fernando, buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Yo decía con buen criterio, no sé, desde el punto de vista jurídico, lo razonable sería que la Sala de Segunda del Supremo, pues al final, hiciera lo que mayoritariamente creen los fiscales que debe hacerse, mayoritaria y abrumadoramente, ¿no? Si creen que hay terrorismo, pues que se investigue el terrorismo, ¿o no? Bueno, efectivamente, la Sala Segunda del Tribunal Supremo es la que tiene la última palabra sobre esta cuestión. Lo que no hay todavía es un informe oficial de la Fiscalía del Supremo, porque, como habéis indicado, queda en manos ahora de la teniente fiscal. Pero yo creo que es una muy buena noticia, sin conocer cuál es el fondo del asunto ni cuáles son efectivamente los indicios que pueda haber o no en esa causa sobre el terrorismo o la intervención que haya tenido Carles Puigdemont en el mismo. Digo que es una buena noticia que estemos hablando precisamente de eso, de debate jurídico. Yo creo que ya queda claro, al menos, que no se trata de un juez de instrucción de la Audiencia Nacional, que él se ha venido arriba y por cuestiones puramente personales o opiniones políticas, pues está llevando a cabo una causa artificial. Evidentemente aquí hay un debate jurídico donde ahora mismo los fiscales del Tribunal Supremo mayoritariamente entienden esa postura a favor de la existencia aparente al menos de indicios del terrorismo, y bueno, yo creo que ya podemos dejar de atacar, o deberían dejar de personalizar en el magistrado de la Audiencia Nacional, pues por todas estas cuestiones que ahora estamos conociendo, claro. Claro, don Fernando, además, yo decía antes, hombre, en referencia a la Sala Segunda del Supremo, pero también esto debería aplicársele a la persona, a la teniente fiscal del Tribunal Supremo, que tiene que hacer el informe, ¿no? El informe definitivo. Debería aplicársele también la misma, digamos, la misma coherencia, ¿no? Desde el punto de vista jurídico. Si la inmensa mayoría de los fiscales, 12 de 15, consideran que hay motivos para investigar este caso desde la perspectiva de, en fin, como presunto delito de terrorismo, y luego 11 consideran que debería ser imputado el señor Puigdemont, ella debería más o menos seguir ese mismo criterio, supongo yo. Bueno, es que la Fiscalía se rige por varios principios de imparcialidad, principios de sometimiento a la ley, pero también principios de jerarquía. Aquí lo que mandan, por decirlo para que se entienda, son los galones y no el número. Es decir, si muchísimos soldados quieren ir por una dirección, pero el general quiere ir por otra, al final se va por donde quiera ir el general, independientemente de lo que digan los soldados. Es decir, no se trata de una cuestión numérica, sino se trata de una cuestión de que por jerarquía y por principio de unificación de criterios, al final es el superior quien tiene la voz. O sea, se puede decir entonces que donde entra la jerarquía, la justicia se larga por la ventana. No, porque quiero pensar, y así eso ocurre con la totalidad de fiscales con lo que yo he trabajado, que la jerarquía no está reñida con el rigor jurídico ni con la honestidad profesional. Habrá que ver efectivamente qué decisión se toma y sobre todo qué argumentos se emplean para sostener esa decisión, independientemente, como digo, del número de fiscales del Tribunal Supremo que hayan dicho una cosa u otra. Le pregunto ahora por la pretensión de Sánchez de acortar el tiempo de instrucción de los jueces, algo que usted está familiarizado con ello, porque así, bueno, pues se acortaría también la investigación de este caso, pero asimismo aquel que podría implicar a Puigdemont por un delito de alta traición en relación con sus conexiones, sus liaisons, o sea, sus relaciones con la mafia rusa y con Putin.
¿Qué le parece esta pretensión? Bueno, ¿Y qué efectos tendrá? Si es así, si esa pretensión se lleva a efecto, sería una muy mala noticia. La inmensa mayoría de los juzgados de instrucción en España están sobrecargados de trabajo, y si ese acortamiento de plazos no viene, como seguramente será, con un aumento de los medios personales y materiales, lo que se va a producir es el efecto o el resultado que ya hemos visto que se está produciendo cuando se han acortado en el pasado estos plazos de instrucción, que es el cierre en falso o el archivo de muchas causas penales, principalmente las causas más complejas de investigar o instruir, como puedan ser precisamente las causas de corrupción. La reforma que se llevó a cabo sobre plazos en el año 2015 por el Partido Popular introdujo un plazo de 6 meses, posteriormente en el año 2020 se amplió hasta un año, aún así se siguen produciendo esos cierres en falso, como digo, por falta de medios suficientes para en las instrucciones más o menos complejas poder cumplir con ellos. Si ahora lo que hacemos es retroceder y volver a establecer plazos mucho más breves, pues tenemos garantizada la impunidad de muchos delincuentes. Y le pregunto por último, ¿cree que todo esto compromete efectivamente la amnistía para Puigdemont, teniendo en cuenta que la justicia sigue ahí trabajando en ese sentido? No, aquí la pretensión del gobierno de que todo esto se olvide y que los jueces miren para otro lado no la está consiguiendo. Entonces, ¿cómo compromete esto el futuro de Puigdemont? Bueno, se olvidan que los procesos judiciales tienen sus tiempos y sus plazos que no tienen nada que ver con los de la política. Ahora han coincidido porque hay un interés político en sacar una ley de amnistía, y se olvidan que había procedimientos que está investigándose este tema del terrorismo. Desde el año 2019, por ejemplo, en la causa de Tsunami Democratic ya se habla de indicios de terrorismo, es decir, que 4 años antes de tramitarse la ley de amnistía ya se hablaba y ya se estaba hablando de que ahí había indicios de terrorismo. Si evidentemente se trata de una ley de amnistía que quiere dejar fuera todos y cada uno de los delitos que pueden imputarse a Puigdemont, pues evidentemente el hecho de que la causa por terrorismo siga adelante pues podría comprometer esta ley de amnistía si no se introduce el delito de terrorismo, claro. Y también luego el de alta traición, ojo, si al final también el juez Aguirre, su colega en Barcelona, sigue investigando este asunto, ¿eh? Claro, si al final va a parecer que lo que quiere hacer es una ley de impunidad para una persona concreta y determinada, y eso de luego es un error de bulto, puesto que las leyes tienen que producir efectos generales y van dirigidas para la totalidad de la población. No deberían hacerse en ningún caso pensando en personas concretas y determinadas. Claro, no es lo que parece, es lo que es, ¿no? ¿No cree usted que es una ley de impunidad la que se está fabricando para que el señor Puigdemont no sea juzgado de nada, absolutamente de nada? Desde luego, esa es la impresión que da, al menos si se oye a los representantes políticos del independentismo catalán, que sin duda alguna eso es lo que quieren.